Planeta Reddit, la historia de hoy es... Embarazada de 4 meses, exploté cuando mi esposo me obligó a cocinar para toda su familia cada 2 días. Su disculpa en el parto cambió todo. Toda esta situación empezó hace un par de semanas cuando nos enteramos que estaba esperando un bebé, con apenas 4 semanas de embarazo. Mi esposo y yo estábamos muy ilusionados, así que decidimos organizar una cena especial para compartir la noticia con nuestras familias. Sin embargo, desde ese momento empezaron los problemas, ya que su familia comenzó a presentarse en nuestra casa cada 2 días, y él siempre los invitaba a quedarse para la cena sin consultarme. Es importante mencionar que no tenemos ayuda en casa, ni empleada ni cocinera, por lo que toda la responsabilidad de cocinar recae sobre mí. Esto se ha vuelto especialmente complicado porque sigo trabajando, ya que mi licencia de maternidad no empieza hasta el 3er trimestre. La situación se ha vuelto insostenible. No es posible que después de un día entero de trabajo tenga que llegar a casa, atender visitas y preparar cena no solo para nosotros, sino para todos los invitados que mi esposo decide traer sin previo aviso. A pesar de haberle expresado varias veces mi desacuerdo con esta situación, él ha seguido con este comportamiento. Para dar contexto, llevamos juntos 4 años y nos casamos hace año y medio. Siempre ha sido muy unido a su familia, lo cual nunca me había molestado hasta ahora, pero la situación actual es simplemente excesiva. La cercanía física no ayuda. Sus padres, su tío y la familia de su hermana viven a pocas cuadras de nuestra casa, lo que les facilita venir cuando quieran. Antes del embarazo, nos visitaban 2 o 3 veces al mes, y aunque cocinar para ellos era parte de mis responsabilidades domésticas, no me molestaba porque las visitas eran espaciadas y teníamos nuestro tiempo a solas. Sin embargo, después de anunciar el embarazo, las visitas se multiplicaron. Un día venían mis suegros, a los 2 días aparecía su hermana con su familia, luego su tío, y a veces incluso otros parientes. Como pueden imaginar, esto me está agotando física y emocionalmente. Hace un par de días, la situación llegó a su límite. Estaba en casa la familia de mi cuñada, ella, su esposo y sus hijos. En principio iban a marcharse antes de la cena, pero escuché desde la habitación cómo mi esposo insistía en que se quedaran. Mi intención inicial era hablar con él en privado para resolver la situación, pero cuando salí, él me sorprendió diciéndome que preparara la cena lo antes posible, y para colmo, su hermana empezó a especificar lo que quería comer. En ese momento perdí la paciencia y solté un háganla ustedes mismos, antes de regresar a mi habitación dando un portazo. Pude ver sus caras de asombro, pero en ese momento ya no podía controlar mi frustración por esta situación que se repetía constantemente. Mi enojo no era solo con mi esposo por su falta de consideración y su actitud entitled, sino también con su familia, que podría haber tenido la delicadeza de rechazar estas frecuentes invitaciones a cenar para no sobrecargarme. Minutos después de mi arranque, mi esposo entró a nuestra habitación para confrontarme. Aunque él estaba visiblemente molesto, me mantuve firme en mi posición, pues ya le había explicado varias veces que no estaba de acuerdo con estas visitas constantes que terminaban en mí teniendo que cocinar para todos después de un día agotador de trabajo, especialmente ahora que estaba experimentando náuseas matutinas. Pero parecía que lo único que le importaba eran su familia y sus visitas. Le dejé claro que si había venido a discutir en vez de disculparse, podía retirarse porque no me interesaba escucharlo. Sin embargo, él insistió en que debí mantener el problema entre nosotros en lugar de insultar a su familia, y me exigió que me disculpara con ellos. Sinceramente, no veo por qué tendría que disculparme cuando intenté mantener esto como un asunto privado entre nosotros. El problema se escaló porque él ignoró constantemente mis preocupaciones. Su familia tampoco parecía considerar lo inapropiado que es esperar que una mujer embarazada que trabaja tiempo completo cocine para un grupo grande cada 2 días. Si ellos creen que eso es aceptable, ese es su problema, no el mío. Entre mi esposo y su familia me habían llevado al límite, y mi irritabilidad natural por el embarazo no ayudaba. A pesar de ser mi esposo, no mostraba ningún esfuerzo por entender mi situación, preocupándose únicamente por las apariencias ante su familia. Cuando le dije que no me disculparía, perdió el control. Comenzó a gritarme, diciendo que estaba siendo extremadamente irrespetuosa con su familia, y que eso lo dejaba mal a él también. Insistía en que lo había avergonzado frente a su hermana y cuñado, y que sus padres seguramente se enterarían. Intenté explicarle mi punto de vista repetidamente, pero se negaba a escuchar. Llegué a un punto de tanta frustración y agotamiento que simplemente me di por vencida. Dejé de discutir y empecé a empacar mis cosas mientras él seguía hablando. Cuando notó que estaba empacando, me dijo que no podía simplemente huir de la situación esperando que todo se resolviera, pero no me importó. Continué empacando mientras él se iba a la sala a reflexionar. Una vez que tuve lista mi maleta, llamé un taxi y me fui a casa de mis padres.
Él me vio salir desde la sala pero no hizo ningún intento por detenerme. Han pasado varios días y no se ha comunicado conmigo, aunque sí ha hablado con mis padres. Esto último ocurrió porque cuando llegué a casa de mis padres, naturalmente querían saber qué había pasado. Les expliqué todo y, aunque me dieron la razón en cuanto a mi reacción, me aconsejaron que teníamos que resolver la situación y que el silencio no era la solución. Sin embargo, fui clara en que no lo contactaría a menos que él se disculpara primero. Ayer mis padres decidieron llamarlo para intentar hacerlo entrar en razón. Después de la llamada, me enteré que no habían logrado que viera mi punto de vista. Al contrario, les dijo que ni siquiera estaba interesado en escuchar mi versión porque, según él, no había justificación para mi comportamiento. Literalmente dijo que me había comportado como una niña haciendo berrinche en lugar de controlar mis emociones. Así que ahora el problema es que él cree que debí guardarme mi frustración para después, y no hacer una escena frente a su familia, incluso si tenía razones válidas para estar molesta. Incluso me acusó de intentar alejarlo de su familia porque supuestamente no me agradan, lo cual es completamente falso desde mi punto de vista. Entonces, ¿soy yo la mala por decirle a mi esposo que cocinara él mismo si quería atender a su familia? Actualización 1. Antes que nada, quiero agradecer sinceramente a todos los que se tomaron el tiempo de comentar en mi publicación y darme consejos. Me tranquiliza saber que no soy yo la mala en esta situación. Había empezado a dudar seriamente de mí misma, después de la conversación que mis padres tuvieron con mi esposo, porque debo admitir que él sonó muy convincente por teléfono, y me hizo cuestionarme. Sin embargo, mientras más analizo la situación, más me doy cuenta de lo prepotente que ha estado actuando. Para dar más contexto sobre nuestra situación, los dos trabajamos en empresas y llegamos a casa más o menos al mismo tiempo. Comenzamos a vivir juntos 2 años antes de casarnos, y siempre hemos tenido un acuerdo sobre la división de las tareas del hogar. Todo fue decidido entre los dos y nos hemos apegado a ese sistema desde entonces. La verdad es que disfruto mucho cocinar, es uno de mis pasatiempos favoritos. Preparar comida para 2 personas es bastante sencillo, pero el problema surgió cuando él empezó a esperar que cocinara para invitados con tanta frecuencia. Nunca tuve problema en cocinar para las visitas antes del matrimonio, ya fuera su familia o la mía. Lo que realmente me molestó fue que empezara a tratarme como su empleada doméstica estando embarazada, esperando que me doblara hacia atrás por él y su familia. Si él tiene problemas con que yo defienda mis derechos y haya explotado una sola vez después de intentar manejar la situación de manera civilizada, entonces creo que el problema es él y no yo. Algunos comentarios sugieren que su familia no tiene responsabilidad en esto, pero no estoy de acuerdo. Ellos saben de mi embarazo y mis náuseas matutinas. Saben que trabajo las mismas horas que él, y aún así no tienen la consideración de rechazar las cenas en nuestra casa para evitar que tenga que cocinar para todos. Su madre ha estado embarazada, mi cuñada también, y todas son mujeres que trabajan. Estoy segura de que entienden lo difícil que es para mí lidiar con esto cada 2 días. Ya que mi esposo no estaba haciendo nada para facilitarme las cosas, lo mínimo que podrían haber hecho es mostrar algo de consideración, especialmente siendo tan defensores de los valores familiares como dicen ser. Además, están las acusaciones de mi esposo sobre que intento alejarlo de su familia. Si nunca me hubieran agradado, no habría cocinado para ellos ni antes ni después del matrimonio. No habría tolerado su presencia en mi casa desde el principio, y habría intentado alejarlo de su familia mucho antes de quedar embarazada, no habría esperado hasta ahora. Es simple lógica. En fin, ya no importa porque he tomado la decisión de no volver con él a menos que se disculpe, y si no lo hace, tendré que buscar un abogado. Actualización 2. Ha transcurrido una semana desde el incidente y desde que me fui de casa, y mi esposo todavía no se ha molestado en contactarme. Como tampoco he hablado con él, parece que tendré que empezar a buscar representación legal. Una conversación reciente con sus padres me ha convencido aún más de que necesito ayuda legal, ya que la llamada que tuve con ellos fue bastante desagradable. Me llamaron ayer por la tarde, y al principio intentaron mostrarse comprensivos. Me dijeron que estaban al tanto de lo ocurrido y sabían que llevábamos una semana sin hablarnos. Mi suegra intentó sonar sincera diciendo que entendía mi situación, y casi le creo hasta que agregó que, aunque no estaba completamente equivocada, había exagerado y que su hijo tenía razón al exigir que me disculpara con la familia. Me pidió que me pusiera en el lugar de ellos y pensara cómo me sentiría si él hubiera tratado a mi familia de manera tan irrespetuosa. Luego agregó que mantener unida a una familia requiere esfuerzo, y que hay que trabajar para que un matrimonio funcione. Su consejo fue que dejara mi orgullo a un lado, volviera con él e intentara arreglar las cosas, porque según ella no puedo simplemente irme de casa por asuntos tan insignificantes, especialmente estando embarazada. Me molestó mucho escuchar esto porque pienso que todo lo que me dijo a mí debería habérselo dicho a su hijo. Si realmente entendiera mi situación,
probablemente también entendería por qué exploté ese día. Y ya que según ella el matrimonio requiere tanto esfuerzo, no sería razonable esperar que mi esposo pusiera de su parte, especialmente cuando él está equivocado. A pesar de saber que estoy embarazada, no se ha preocupado por saber cómo estoy ni me ha hablado. No es solo mi bebé, es suyo también, y sin embargo, es obvio que no le importa porque cree que sin importar lo que haga o cómo se comporte, yo debería aguantarme y dejarlo pasar. Y no es solo él quien piensa así, sus padres parecen compartir la misma opinión. No entiendo por qué no se espera que él sea quien deje pasar las cosas, cuando fue él quien me puso en una situación difícil a pesar de que le pedí repetidamente que no siguiera invitando a su familia a cenar tan seguido porque era agotador para mí cocinar para todos. Intenté explicar todo esto a mis suegros porque sinceramente pensé que entenderían, pero me equivoqué porque tan pronto como empecé a explicarles, comenzaron a decir que solo estaba inventando excusas para justificar mi comportamiento. Me dijeron que al final tendría que volver con mi esposo, y que no podía quedarme con mis padres esperando que las cosas se resolvieran solas porque eso era muy infantil. También mencionaron que solo se estaban involucrando porque, aunque la situación era mi culpa, yo había involucrado a mis padres e intentado manipular a mi esposo para que se disculpara haciendo que mis padres lo llamaran. Tuve que aclarar que yo no hice que mis padres los contactaran, lo hicieron por su cuenta y ni siquiera le pidieron que se disculpara, solo querían que hablara conmigo una vez en lugar de ignorarme. Les dije que todo ese sermón que me estaban dando deberían dárselo a su hijo porque yo ya no estaba interesada. Creo que mi suegra se ofendió porque entonces empezó a insultarme, y fue cuando colgué porque no estoy para eso. Hasta ahora solo estaba molesta con mi esposo, pero ahora que su familia se está involucrando, estoy empezando a ver cómo son realmente. Ya había considerado hablar con un abogado, pero me estaba conteniendo porque no quería llegar a un punto sin retorno. La única razón por la que esperaba era por el bebé, no quería arruinar lo que teníamos por una pelea, pero ahora veo que mi esposo está dispuesto a hacerlo y su familia también. Siendo honesta, en este punto no tiene sentido esperar más porque si hasta ahora me quedaba por el bebé, ahora me voy a ir también por el bebé. No quiero permanecer en una situación donde no soy respetada ni valorada, que es exactamente lo que está pasando aquí. Así que gracias a su familia, finalmente voy a presentar la demanda de divorcio. En cuanto a la custodia, estoy dispuesta a aceptar la custodia compartida, y él puede pasar todo el tiempo que quiera con su bebé, no voy a usar eso en su contra, pero en lo personal, esto se acabó. Actualización 3. Han pasado 9 días desde mi última actualización y después de aquella llamada con mis suegros, decidí buscar un abogado especialista en divorcios. En pocos días empecé a consultar con un abogado que una amiga conoce personalmente, y presentamos la demanda algunos días después. Ayer finalmente le entregaron los papeles a mi esposo, porque por fin se dignó a llamarme. No creo que se esperara esto porque sonaba muy sorprendido por teléfono y me preguntó si realmente quería seguir adelante. Me dolió mucho decirlo porque realmente lo he amado todos estos años, pero ahora creo que el amor no es suficiente. Debe haber cierto nivel de respeto en la relación, y eso claramente faltaba aquí, porque de lo contrario no me habría tratado así ni habría hecho esas acusaciones contra mí. Le dije que sí pensaba seguir adelante con esto porque después de la conversación con sus padres, ya no podía fingir que todo estaba bien. Me habían mostrado su verdadera forma de ser, pero la razón principal del divorcio no eran ellos, era su comportamiento. Si se hubiera molestado en contactarme aunque fuera una vez antes de recibir los papeles, tal vez habría cambiado de opinión, pero su manera de tratarme, dándome la ley del hielo, era lo peor de todo, como si el silencio fuera a darme una lección. Era simplemente extraño. Le expliqué que estaba muy dolida por los cambios en su comportamiento desde que quedé embarazada, y que me costaba reconocer en él al hombre que conocía. Además, si ni siquiera iba a hablarme, no veía el sentido de seguir juntos, y había esperado lo suficiente antes de dar este paso. De hecho, incluso después de presentar la demanda, seguía esperando que me contactara, pero no lo hizo. Solo se comunicó cuando se dio cuenta de que iba en serio. No pude evitar que se me quebrara la voz mientras hablaba con él, porque me puse muy emocional al darme cuenta de que estaba hablando con él después de tanto tiempo, y estábamos discutiendo nuestra separación. Era algo muy importante, así que no pude contenerme. Desafortunadamente, él ni siquiera intentó arreglar las cosas después de que le expliqué todo esto. No hubo disculpa, solo me preguntó si iba a pedir la custodia completa, y cuando le dije que no, simplemente colgó sin despedirse. Así que eso fue todo y supongo que este es el final, porque no veo cómo podemos recuperarnos de esto, ya que él ha dejado muy claro que no se va a disculpar sin importar qué, y ¿sabes qué? Lo respeto. Al menos ambos sabemos que se acabó. Actualización 4. Mi esposo no está impugnando el divorcio, y aunque es un alivio, también me entristece mucho.
Nunca pensé que llegaría este día, pero aquí estamos. Ya comenzamos las sesiones de mediación, pero solo para los arreglos de custodia, ya que siempre hemos mantenido nuestros bienes separados, así que eso no será un problema. No tenemos ninguna petición extraordinaria el uno del otro para el divorcio, así que será un proceso sencillo. Ya tenemos un acuerdo verbal, solo necesitamos firmar el papeleo legal y habremos terminado con esto. Sin embargo, el arreglo de custodia será más complicado porque nos estamos divorciando antes de que nazca el bebé, y sabemos que no podemos hacer que un recién nacido viaje de un lado a otro cada semana solo para que ambos tengamos tiempo suficiente con nuestro hijo. Dado este escenario, estamos considerando que el bebé viva conmigo tiempo completo y mi esposo pueda visitarlo cuando quiera. Me quedaré con mis padres, así que él sabe dónde encontrarnos, y este es el plan que estamos considerando para los primeros años, hasta que nuestro bebé me necesite menos. Es decir, biológicamente el bebé me necesitará más después de nacer, así que estamos teniendo eso en cuenta. Será difícil tenerlo visitando cada 2 días después del nacimiento, y estoy segura de que su familia también vendrá, pero así es como tendremos que manejarlo. Hemos logrado mantener la civilidad durante la mediación, y esperamos poder continuar así después del divorcio, porque realmente no queremos ninguna negatividad en este momento. Actualización 5. Hola. Han pasado varios meses desde mi última actualización, y actualmente estoy en mi tercer trimestre, lo que significa que ya estoy de licencia por maternidad. Hace mucho que no hablo con mis suegros o alguien de la familia de mi esposo. De hecho, la única persona con quien he mantenido contacto fuera de mi propia familia y amigos ha sido mi esposo, o mi próximo exesposo para ser más precisa. Había olvidado completamente el mal momento que pasé con mis suegros después de nuestra última conversación, así que cuando me llamaron hace un par de días, contesté amablemente y eso pareció sorprenderlos. Cuando recordé que habíamos tenido una pelea la última vez, cambié mi tono, pero afortunadamente mi respuesta inicial ya había marcado el tono de la conversación y fueron muy amables durante toda la llamada. No se disculparon exactamente, pero sí expresaron que lamentaban cómo habían resultado las cosas. También mencionaron nuestra última discusión y admitieron que deberían haber manejado la situación mejor, lo cual no es exactamente una disculpa, pero es algo. Les dije que todo quedaba en el pasado, y traté de quitarle importancia porque, honestamente, a estas alturas ya no es relevante. Es decir, mi esposo y yo nos estamos divorciando, no creo que en comparación con eso, cualquier cosa relacionada con ellos sea un gran problema. Parecieron agradecer que yo lo minimizara y me dijeron que estarían muy agradecidos si les permitía visitar a su nieto después de que naciera. Dadas las circunstancias, esa era su manera de decir que, independientemente de nuestra pelea pasada, querían ser parte activa en la vida de su nieto. Obviamente les dije que serían bienvenidos. Aquí en casa de mis padres no tengo que hacer ninguna tarea, tienen una empleada doméstica y mi madre se encarga de la mayor parte de la cocina, así que no tengo que agotarme cuando hay visitas como sucedía cuando vivía con mi esposo. Esa es una razón importante por la que les dije que podían visitar cuando quisieran después del nacimiento. Podría haberme negado y guardar rencor, pero elegí no hacerlo porque voy a ser madre y estoy tratando de ser mejor persona. No quiero llevar ninguna negatividad a la maternidad, y eso incluye perdonar a las personas, incluso a quienes me lastimaron antes. Actualización 6. Hola a todos. El divorcio ya es oficial, se finalizó hace un par de semanas y hace unos días di a luz a mi hijo. Había mucha gente presente, mi familia, mi esposo, su familia. Fue un momento muy especial cuando él cargó a nuestro hijo por primera vez, muy emotivo. Los dos estábamos y seguimos emocionados, y por alguna razón se siente como si hubiéramos vuelto a ser las personas que éramos antes de que todo saliera mal. Él se ha estado quedando con nosotros en la casa de mis padres para poder pasar el mayor tiempo posible con el bebé. Aunque dormimos en habitaciones separadas, él está en el cuarto de invitados, ha estado presente desde unos días antes de la fecha esperada del parto porque no quería perderse ni un momento del nacimiento. Me resulta muy difícil no emocionarme con todo esto porque el divorcio es todavía muy reciente, y no he superado completamente nuestra relación. Se volvió aún más difícil cuando, la noche después del parto, mientras me ayudaba, finalmente se disculpó por todo. Me dijo que realmente sentía haberme hecho pasar por todo esto, y que no se había dado cuenta de lo difícil que había sido para mí, hasta que ya era tarde. Para cuando entendió la situación, yo ya había presentado la demanda de divorcio y él la había aceptado. Me confesó que probablemente no luchar por mí había sido el peor error de su vida. Me conmovió tanto que tuve que hacer un gran esfuerzo para no ponerme a llorar frente a él. La verdad es que no espero que podamos arreglar nuestra relación rápidamente, y volver a ser como antes. Eso definitivamente no va a pasar pronto, y ahora mismo solo quiero concentrarme en ser madre, pero quién sabe,
Esto es sin duda un comienzo. Antes ni siquiera estaba dispuesto a reconocer que había cometido errores, pero ahora al menos admite que no me trató tan bien como debería haberlo hecho. En fin, lo que quiero decir es que si existe la más pequeña posibilidad de que podamos hacer que funcione incluso después de todo lo que ha pasado, me gustaría intentarlo. Él se ha estado portando muy bien hasta ahora y si alguna vez nos amamos y queremos que funcione, no veo por qué no podríamos volver a ese punto, especialmente ahora que nuestro bebé está aquí. Quiero darle a nuestro hijo la oportunidad de tener una familia normal, así que tal vez podamos dejar atrás nuestras diferencias, pero por ahora solo estoy feliz de ser madre.